Hoy te traemos a 20 actores coreanos de 20 años, que no solo están robando corazones, sino también conquistando la industria del K-drama. Algunos ya son protagonistas consolidados, otros son joyas en crecimiento, pero todos comparten algo, un talento que promete marcar la próxima década. No te pierdas esta lista. 1. Park Ji-hoon. Con 26 años, el exintegrante de 101 ha sorprendido a todos con su notable evolución como actor. Aunque debutó en dramas a los 7 años, fue en su etapa juvenil donde verdaderamente comenzó a destacar. Lo hemos visto brillar como protagonista en títulos como At a Distance Spring is Green y Love Song for Illusion, pero sin duda, su papel más impactante hasta ahora ha sido en Un héroe débil, donde se ganó el respeto de la crítica. Su interpretación intensa y conmovedora incluso le valió el premio a Mejor Actor Revelación en los prestigiosos Blue Dragon Series Awards de 2023. 2. Lee Jong-yeon. Se ha convertido en uno de los actores más activos del año. Lo hemos visto en producciones recientes como Si la vida te da mandarinas, Luces, cámaras, amor, Un héroe débil, y como protagonista de la comedia romántica Pump Up the Healthy Love. El actor de 28 años también tiene un pasado en la música, pues formó parte del grupo U-KISS, y aunque ya destacaba por su carisma y presencia escénica, es en la actuación donde ha encontrado su verdadero camino. Su versatilidad y entrega en cada papel lo están consolidando como uno de los talentos más requeridos de su generación. 3. Lee Jae-woo. El actor de 27 años ha demostrado ser uno de los más camaleónicos y talentosos. Debutó en Recuerdos de la Alhambra en 2018, enfrentando grandes desafíos. Sin agencia, sin manager y con recursos limitados, tuvo que autogestionar su carrera, incluso cubriendo de su propio bolsillo los pasajes para desplazarse a las distintas locaciones de filmación. Fue Extraordinary You, la serie que lo puso en el radar e impulsó su carrera, y su papel protagónico en Alquimia de Almas lo consolidó como una estrella a nivel mundial. En su trabajo más reciente, Querido Honram, Lee Jae-woo ha demostrado un nivel interpretativo y dominio escénico impresionantes, confirmando que su talento sigue en constante ascenso. 4. Cha Eun-woo. Es sin duda uno de los actores más queridos y populares de su generación. Este guapísimo actor de 28 años e ídolo del grupo Astro se ha ganado el título de príncipe del K-drama, gracias a su encanto natural y presencia magnética en pantalla. Desde su primer protagónico en La belleza de Gangnam, llamó la atención del público, pero fue con True Beauty que se convirtió en el amor platónico de medio planeta. Aunque comenzó siendo reconocido por su apariencia, ha demostrado una evolución como actor, como vimos en Island, y más recientemente en Wonderful World, donde recibió elogios por mostrar una faceta más madura e intensa. 5. Chu Yeon-woo. De perfil bajo, pero con un carisma innegable, este actor de 25 años ha ido demostrando una madurez interpretativa que lo distingue claramente entre sus contemporáneos. Comenzó su carrera con papeles protagónicos en dramas como Érase un amor rural y Oasis, pero fue en 2025 cuando realmente su carrera despegó, con títulos como Héroes de Guardia y El cuento de la dama Ok. Su cautivadora actuación en este último le valió el prestigioso premio Baeksang a Mejor Nuevo Actor, consolidando su lugar como una figura con proyección en la industria. 6. Choi Hyun-wook. Joven, carismático y con un futuro brillante, Choi Hyun-wook ha conquistado al público con su talento y naturalidad en dramas como 25-21, Twinkling Watermelon y Un héroe débil. Su destacada actuación en la serie escolar incluso le valió un reconocimiento a la excelencia actoral en los premios Blue Dragon 2023. En 2025, el actor de 23 años protagonizó su primera comedia romántica, My Dearest Nemesis, donde dejó ver una faceta adorable y cómica que encantó a los seguidores de las producciones coreanas. 7. Jo Jin-woo. Una verdadera leyenda entre los actores jóvenes, con una trayectoria de más de 20 años. Jo Jin-woo comenzó a actuar a los 8 años y ha crecido frente a las cámaras, demostrando una evolución constante en su oficio. Brilló en producciones como El payaso coronado, Hotel de Luna, Más allá del mal y Limp, donde dejó claro que su talento va mucho más allá de su edad. Con una voz profunda y encantadora, el actor de 27 años se ha ganado el respeto del público y la crítica, por su intensidad emocional y su capacidad interpretativa. 8. Park Solomon. Se dio a conocer a nivel mundial gracias a su papel de decidido y valiente estudiante en el exitoso thriller de Netflix Estamos Muertos. Posteriormente, sorprendió al público mostrando una faceta más emocional en La venganza de los otros. En uno de sus trabajos más recientes, Family Matters, reafirmó su soltura dentro del género thriller. A sus 25 años, continúa consolidando su carrera con una presencia cada vez más fuerte en la pantalla. 9. Rob Woon.
otro ídolo del K-pop convertido en actor, que ha logrado una sólida transición y una enorme popularidad en la escena actoral. La estrella de 28 años debutó con un papel secundario en School 2017, pero fue su protagónico en Extraordinary You, lo que marcó un antes y un después en su carrera. Desde entonces, ha brillado en dramas como El afecto del rey, Mañana y Un amor predestinado, consolidándose como uno de los actores más solicitados de su generación. Su imponente estatura, voz grave y mirada intensa lo han convertido en un favorito indiscutible del público. 10. Kim Young-dae saltó a la fama en el drama de suspenso The Penthouse, donde se robó todas las miradas con su interpretación de Chu Sok-hoon. Luego mostró su versatilidad en papeles más románticos, destacando en las historias de romance Shooting Stars, The Forbidden Marriage, y más recientemente, en la exitosa comedia romántica El que no gana no ama. A sus 29 años, Kim Young-dae viene cautivando con su mirada intensa y esa aura de chico misterioso, lo que lo hace irresistible para los fans del K-drama. 11. Ryo-eun. Tal vez no sea de los más conocidos aún, pero el actor de 26 años viene ganando terreno rápidamente en la industria del K-drama. Debutó en 2017 en Temperature of Love, y desde entonces ha participado en producciones como Doctor Prisionero y 18 otra vez. Ryo-eun comenzó a brillar con luz propia en producciones como The Secret Romantic Guest House, Twinkling Watermelon y Namib, donde demostró sus grandes habilidades de actuación. Su participación más reciente en la segunda temporada de Un héroe débil ha reforzado su presencia en la pantalla, convirtiéndolo en un nombre que vale la pena seguir muy de cerca. 12. Won Min-hyun. El exintegrante de NU'EST 101 ha logrado una transición sólida y convincente hacia la actuación. En Alquimia de Almas, brilló interpretando al noble So-yul, destacando por su presencia elegante y su perfil serio. A sus 29 años, se ha consolidado como un protagonista de K-dramas, sumando papeles principales en producciones populares, como la comedia romántica My Lovely Liar y el drama de acción escolar Study Group. 13. Kim Min-jae. El actor de 28 años posee una ternura y una profundidad emocional que lo hacen simplemente irresistible. Su participación en el exitoso drama médico Doctor Romántico, donde dio vida al enfermero Park Kun-tak, marcó el inicio de una carrera prometedora. Desde entonces ha protagonizado dramas como Do You Like Proms, Equipo Floral Agencia Matrimonial Chuseon, Dalí y El Príncipe Arrogante, y Pon, el psiquiatra de Chuseon. En cada uno de ellos ha demostrado con actuaciones brillantes su capacidad para conectar profundamente con el espectador. 14. Jong Kyung. Muchos lo conocieron por su papel de Bong Sok en la primera temporada de Un héroe débil. Sin embargo, el actor de 29 años ha venido construyendo su carrera desde 2017, con participaciones en dramas como School 2017, Lovers of the Red Sky y Revenant. En 2021, su talento fue reconocido con el premio Blue Dragon a Mejor Actor Revelación por su destacada actuación en la película Innocence. Jong Kyung no persigue la fama sino buenos personajes, su nombre es sinónimo de calidad actoral. 15. Moon Sang-min. A sus 25 años ya fue reconocido con el premio Baeksang a Mejor Nuevo Actor en 2023, gracias a su destacada actuación en Bajo el Paraguas de la Reina, donde su porte real y expresividad lo convirtieron en uno de los actores jóvenes más comentados del 2022. El último año dio el salto a roles protagónicos, en comedias románticas como Wedding Impossible y Cenicienta a las 2 de la mañana, mostrando su faceta de galán y un carisma natural que conquista a la audiencia. Sin duda, es una de las estrellas emergentes que continúa evolucionando y que promete brillar con fuerza en el futuro del K-drama. 16. Bae In-hyuk. Con un estilo tranquilo pero magnético, el actor de 27 años se ha ganado un lugar en la industria. Desde sus inicios, ha demostrado solidez actoral en títulos como My Roommate is Egumyo, At a Distance Spring is Green, Why y Cheer Up. En sus más recientes proyectos, ha brillado como protagonista de la comedia romántica The Story of Park's Marriage Contract y el drama histórico Check in Han-jan, conquistando al público con su vibra de chico bueno y su actuación natural. 17. Jung Chan-young. Nos cautivó en Estamos Muertos con una actuación llena de emoción y coraje, pero este joven actor ya tenía un largo camino recorrido. Debutó a los 12 años en el drama Cuando un hombre ama, y tan solo un año después fue reconocido con el premio a Mejor Actor Infantil en los Japan Star Awards, por su conmovedora actuación en el melodrama Mama. Su talento volvió a ser aclamado en 2022, al recibir el galardón a Mejor Nuevo Actor, gracias a su brillante interpretación en el éxito global de Netflix Estamos Muertos. Recientemente, ha seguido demostrando su versatilidad en dramas como High School Return of a Gangster y el thriller Hyperknife. 18. Lee Jong-ha.
el adorable protagonista de Mugen, conquistó al público con su entrañable interpretación de Kim Bon-sok, un joven con la extraordinaria habilidad de volar. Su actuación llena de emoción y carisma le valió en 2024 dos de los premios más prestigiosos de la industria, el Baeksang y el Blue Dragon como mejor nuevo actor, marcando un antes y un después en su carrera. Aunque sus inicios fueron modestos, con papeles secundarios en dramas como Woo Jae-ryun la historiadora novata, El amor es la meta, y aún así, hoy se ha consolidado como una estrella en ascenso. Ha liderado proyectos como Los Auditores y el drama juvenil One High School Heroes, una de sus producciones más recientes en pantalla. 19. Kim Jae-won es uno de los nuevos rostros que está llamando la atención en la escena del K-drama. El actor de 24 años hizo su debut televisivo en 2022 en Nuestro Horizonte Azul, interpretando la versión joven del personaje Choi Han-soo, lo que le abrió las puertas a proyectos posteriores. Fue su papel en la exitosa comedia romántica Kindleland lo que verdaderamente lo puso en el ojo público. En 2024, protagonizó la serie juvenil de Netflix Jerarquía, y más tarde se unió al elenco principal del drama histórico El cuento de la dama Ok. Con una carrera en pleno ascenso, Kim Jae-won ha sido elegido como protagonista de la tercera temporada de Yumi's South, el esperado drama encabezado por Kim Go-eun, cuyo estreno está previsto para la primera mitad de 2026. 20. Bae Hyun-son debutó en 2018 en el drama que le ocurre a la secretaria Kim, aunque inició con papeles secundarios en producciones como Extraordinary You y Pasillos de Hospital, poco a poco fue ganando terreno en la escena actoral. Su emotiva interpretación como padre adolescente en Nuestro Horizonte Azul fue el papel que impulsó su carrera. Su capacidad para transmitir emociones a través de la mirada se ha convertido en parte de su sello personal. Entre sus trabajos más recientes destacan los dramas El monstruo de la vieja Seúl y Family by Choice. Con tan solo 26 años, es una de las jóvenes promesas del K-drama, con un futuro brillante por delante. Estos fueron 20 actores coreanos veinteañeros que están conquistando el K-drama. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de ellos es tu favorito? Nos vemos en el próximo video.